Buenos días. Agradecemos a los asistentes presenciales y virtuales a esta sesión en donde abordaremos el tema mitos y realidades sobre inmunoestimulantes. Asimismo, agradecemos al laboratorio Grunenthal y muy en especial a la señorita Olivia Villeda, representante de la marca Bronchovaxón, por todo su apoyo. El día de hoy, 12 de noviembre del 2014, damos inicio a el proyecto de la Biblioteca Virtual Pediátrica, que es un proyecto sin fines de lucro dedicado a difundir conocimiento médico pediátrico de forma globalizada e innovadora, cubriendo un amplio espectro de temas e integrando actualización y tendencias sobre el manejo de patología pediátrica, y que tiene como finalidad principal poner al día sobre los avances que dictan los líderes de opinión en pediatría. Dicho concepto nace por la necesidad de generar con urgencia un canal de comunicación audiovisual dirigido a todo aquel médico pediatra que esté interesada en la actualización médica continua. Dicho canal tomará la sinergia de los líderes de opinión que expondrán temas de actualización en pediatría, lo que beneficiará a nuestro querido sector pediátrico de la zona norte y que contará con un medio de difusión actual, moderno y de vanguardia, para ser visitado a través de una plataforma que pertenecerá al Aula del Conocimiento Pediátrico Virtual. Por lo anterior, es un gusto y un placer dar la bienvenida al doctor Francisco González García, para quien pido un caluroso aplauso. El doctor Francisco González García es egresado de la Universidad La Salle. Cuenta con estudios de posgrado en Harvard Medical School, especialista en cirugía pediátrica por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha tenido varios cargos en diferentes sociedades médicas como secretario, tesorero y miembro del comité. Científico de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, vocal y sinodal del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica AC. Es académico de mérito de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. En su experiencia profesional, resumidamente, se pueden mencionar los siguientes: investigador del Laboratorio de Hemodinamia Glomerular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, médico adscrito al Servicio de Cirugía del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS y del Hospital Gabriel Mancera del IMSS. Fundador y director médico de Medicop Sociedad Anónima de CB, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Infantil Privado y cuenta con una experiencia médica en diversas áreas científicas de la industria farmacéutica. El doctor González ha participado en varios protocolos de investigación y publicaciones como conducta sexual, permeabilidad glomerular en hipertensión de GlobalDat y estudio morfométrico de las alteraciones glomerulares en hipertensión renovascular, tratamiento quirúrgico temprano de la hipoglicemia persistente neonatal y criterio quirúrgico en linfoma abdominal, tratamiento integral de onfalocele, tratamiento integral de la pancreatitis aguda en la infancia, tratamiento de quemaduras en piel en niños y quiste de colédoco, adenocarcinoma de colon en la edad pediátrica e impacto del exceso de peso y obesidad. Por ello es un gusto tener con nosotros al doctor Francisco, quien también lo conozco desde hace muchos años, cuando fue jefe del área de cirugía pediátrica en el Hospital Infantil Privado. Un aplauso, por favor. Buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes este tema de mitos y realidades de los inmunoestimulantes. Quisiera empezar por decir que el ser humano no tiene un sistema inmune perfecto y que cuando el germen es demasiado agresivo y no tenemos defensas previas para él, sucede lo que ustedes ven en la diapositiva, que grandes pandemias han acabado con gran parte de la humanidad a lo largo de la historia y solo teníamos para defendernos esa máscara que ustedes ven en el doctor, que es una máscara que se encuentra en un museo de medicina en Alemania, y era como los médicos iban a atender a los pacientes que estaban enfermos de la peste bubónica. Y lo más recomendable es que ni siquiera los fueran a ver, porque transmitían la infección de un paciente hacia otro, porque se desconocían
muchos de los aspectos fisiopatológicos y etiológicos de la enfermedad. Hoy en día es una enfermedad plenamente conocida y que sabemos que responde muy bien a los tratamientos de antibióticos, y aún en estos días hay brotes aislados de esta enfermedad. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de las epidemias de influenza? Que México recientemente vivió alguna, pero anteriormente la mortalidad era muy elevada. Y ahí ven ustedes unas estadísticas de la pandemia de 1918, en donde mató más personas la influenza que las balas durante la Primera Guerra Mundial. Y actualmente así es como se está atendiendo el ébola en África, que como ven carecen de muchos recursos para poder atender adecuadamente esta enfermedad, pero afortunadamente vivimos en el siglo XXI y ya conocemos al agente etiopatológico. Ahí tienen a ustedes el virus del ébola y las vacunas experimentales que las puse en orden de probabilidad para que pudieran salir lo más pronto posible en estudios clínicos. Actualmente se encuentran en fase 1. Y es probable que en diciembre la primera candidata ya esté en estudios fase 2 y fase 3 en África, y es muy probable que a mediados del 2015 ya tengamos algunos resultados, pero ya la aplicación experimental de estas vacunas. Como les comenté, son varias las que están actualmente en desarrollo y es muy probable que por lo menos alguna de ellas pudiera ayudar a prevenir la enfermedad. Asimismo, ya hay varios tratamientos experimentales que han empezado a dar algunos resultados iniciales. Y lo que ven en la diapositiva es un montón de virus de ébola haciendo contacto con las células de nuestro sistema inmune, utilizando los virus modificados de estas vacunas que están en el listado que les presento. También al respecto de las bacterias, hemos visto un creciente aumento de la resistencia bacteriana, y basta seguir esta tendencia que vemos en la gráfica, que parte de los años 80, y vemos cómo la mayoría de las bacterias aquí analizadas siguen una tendencia creciente hacia incrementar progresivamente su grado de resistencia antimicrobiana. Se dice que cuando ya se rebasa la línea del 20%, ya ningún antibiótico se debería de utilizar. Y como vemos aquí, prácticamente al año 2020, ninguna de estas bacterias aquí analizadas va a estar por debajo de la línea del 20, lo cual nos presenta un reto para el ejercicio el ejercicio de la medicina y el tratamiento de los pacientes. Vemos, por ejemplo, que la Moraxella catarrhalis siempre ha sido un problema, y su incremento en la resistencia antimicrobiana prácticamente va a estar llegando al 100% en el año 2020. Esta que parecíamos tener bajo control, que es la línea verde, el Streptococcus pneumoniae, uno de los gérmenes más frecuentes que causan infecciones respiratorias, algo pasó en los 90, que actualmente es la bacteria que llega el índice más y más ascendente, y se va a convertir en un serio problema. ¿Y qué decir del Escherichia coli, que es esta amarilla, que siempre ha sido un problema, pero que sigue aumentando? En la siguiente diapositiva yo quisiera hacer un pequeño análisis de lo que representan las bacterias para nosotros. Las bacterias representan para nosotros la posibilidad de adecuarse a vivir en un medio adverso para ellas, en altas concentraciones de antibióticos, en donde cada vez más desarrollan mecanismos de resistencia bacteriana. Pero recientemente se ha conocido que existen unos corpúsculos intracitoplásmicos que se llaman plásminos, donde se guarda toda la información que la bacteria generó para hacerse resistente a ese tipo específico de antibióticos. Y este plásmino se puede transferir de una bacteria, de una especie, hacia otra que ni siquiera ha tenido contacto con el antibiótico. Y eso nos hace meditar sobre el abuso de los antibióticos, que actualmente ataca también a nuestras bacterias de la flora normal, y algunas sobreviven, no solo las patógenas, sino nuestras mismas bacterias de la flora normal. Y si estas contienen el plásmino y son capaces de transferir esa información a una bacteria potencialmente patógena, entonces eso nos pone todavía en mayor riesgo que bacterias que no son
resistentes a una cierta categoría de antibióticos, de a gratis lo podrían ser en un futuro. Y actualmente existe un programa en la Organización Mundial de la Salud que es dirigida por el doctor Kenji Fukuda, y nos presentan el primer reporte que involucra datos estadísticos de 114 países, donde se vigila con la misma metodología el desarrollo de las resistencias bacterianas. Y en este reporte, que fue publicado muy recientemente, como ustedes ven la fecha, fue publicado el 30 de abril de 2014, lo que nos dice es que nos dirigimos a una época de superbacterias. Como veíamos el reto que se nos va a presentar en el año 2020, esta información coincide con lo que nos presentaba el CDC en Atlanta. Y nos dirigimos a una época de superbacterias en donde ya las bacterias comunes, ni siquiera las bacterias intrahospitalarias, multiresistentes de alguna zona específica del hospital, como la terapia intensiva, es de lo que está hablando este reporte. Este reporte nos habla que las bacterias que están causando infecciones comunes que circulan en los pacientes de un consultorio y en la comunidad se han vuelto multiresistentes a varias clases de antibióticos, inclusive a los que nosotros dejamos como última instancia, no solo por el costo, sino por la alta selectividad de estos antibióticos. Y esto viene a representar todavía un reto mayor para el futuro de nuestros pacientes. Buscando las estrategias que a nivel mundial se conocen para combatir este creciente problema, podemos encontrar nosotros la estrategia de la Organización Mundial de la Salud y de la OMS, junto con el CDC, que presentan estos lineamientos y que no son nuevos, vienen desde el año 2001, y aquí tienen ustedes la versión en español, en donde se resumen básicamente 3 estrategias. La primera es favorecer que la industria farmacéutica desarrolle e investigue nuevos antibióticos. Eso no está sucediendo en la medida que se requiere, debido a diversos factores. Uno de ellos es que no solo es la industria farmacéutica quien tiene que investigar, para eso existen institutos de investigación, universidades, gobiernos, instituciones de salud a nivel mundial, pero no hemos visto que esto a corto y mediano plazo vaya a ser una realidad, lo cual nos pone en desventaja con la creciente resistencia bacteriana. La segunda estrategia consiste en desarrollar nuevas vacunas para la prevención de enfermedades. Eso recordemos que está en el terreno de la prevención y no en la atención de los pacientes que cursan con una infección activa. Sin embargo, es una excelente estrategia para prevenir el desarrollo de más infecciones y sobre todo que los pacientes ni siquiera padezcan de estas enfermedades. Ya vimos el ejemplo de que cuando queremos hacerlo y nos lo proponemos, podemos crear nuevas vacunas muy rápidamente, pero aún así hay pacientes que en el ínter, como estamos viendo en África, y se empieza a extender hacia otros continentes, empiezan a padecer la infección, inclusive con una alta mortalidad, que en esta brote llega a ser más del 50%. Pero hay muy buenas noticias en el sentido de que además de esta vacuna, se están desarrollando, investigando nuevas vacunas contra la tuberculosis, está por salir una vacuna contra el dengue y podemos decir que en esta área sí ha habido ciertos avances y que el futuro es prometedor. Y la tercera estrategia es el uso de la terapia de inmunoestimulantes para ayudar a contrarrestar este problema, y que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En ese sentido, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es que si de verdad existe evidencia científica sustentada de que el uso de los inmunoestimulantes pudieran disminuir el consumo de antibióticos, y qué mejor que encontrar la respuesta en un investigador mexicano. Como vemos, la doctora Gutiérrez Tarango publicó un artículo en una revista internacional en el año 2011, donde se comprueba que el uso de un inmunoestimulante como el OM85, que es bronchobaxón, puede ayudarnos a disminuir 50% el uso de antibióticos en un año. Y la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es que si eso va de la mano con una disminución de las infecciones. Y la respuesta es todavía más contundente. No es de un autor mexicano, pero es todavía de una publicación más reciente a nivel internacional de un journal de otorrinolaringología pediátrica. Y la respuesta es que utilizando este mismo inmunoestimulante en pacientes, nosotros podemos disminuir hasta un 75%
el índice de infecciones, en este caso de faringoamigdalitis. ¿Y qué pasaría si utilizáramos un inmunoestimulante durante una infección activa? Que ese es uno de los mitos que están circulando y que es por desconocimiento de que un inmunoestimulante, cuando se ha utilizado en algún paciente que padece una infección aguda, este estudio también es de un investigador mexicano, que es el doctor Demóstenes Gómez Barreto, y que fue publicado también recientemente. Y que lo que nos dice es que si nosotros comparamos los días que una persona tarda, un paciente tarda en mejorar cuando utilizó bronchovaxón versus placebo, se va a curar más rápido y su mejoría también va a ser más rápida. El tiempo de curación y el tiempo de mejoría son mejores para quienes utilizaron en el inmunoestimulante comparado con el placebo. Entonces esto significa que ese mito de que no se pueden utilizar o que no funcionan durante una infección aguda, aquí tenemos la evidencia de que el cuadro clínico, los síntomas y las complicaciones y la evolución es mejor. Ahora, ¿qué nos dicen las guías a nivel internacional? Las guías a nivel internacional nos dicen que este inmunoestimulante tiene un buen sustento científico y que cuando solo se toman los estudios doble ciego, placebo controlado, aleatorizados, como sucede, por ejemplo, en los estudios de la guía de Cochrane, nosotros podemos esperar una reducción del 40% y se resalta la alta calidad de los estudios clínicos. En cuanto a infecciones respiratorias agudas en niños, pero también existe mucha evidencia sustentada en cuanto a los pacientes que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde se disminuyen los episodios y las hospitalizaciones, al igual que los tratamientos en estos pacientes. Y lo que llama la atención también es que ya no solo es para infecciones respiratorias, sino que también empiezan a voltear hacia los inmunoestimulantes, las sociedades y las asociaciones científicas que evalúan los datos para pacientes con problemas de tipo alérgico. Y en estos pacientes con problemas de tipo alérgico adquiere todavía una mayor relevancia un grado de recomendación tipo A, que es el más alto que puede existir. Esto significa que no solo son útiles en infecciones respiratorias y recurrencias, sino también en problemas de tipo alérgicos. En México se hizo un consenso convocado por el Instituto Nacional de Pediatría, donde se convocaron especialistas de varias áreas de la medicina y las conclusiones son muy similares a las que les acabo de mostrar. Ahora, el impacto que tienen los virus en las infecciones respiratorias, sabemos que los virus ocupan del 80 al 90% de la etiología de las infecciones agudas de tipo respiratorio. Y es muy importante saber si este mito de que como son lisados bacterianos pudieran o no tener un impacto para prevenir, ayudarnos a combatir y sobre todo mejorar nuestro sistema inmune ante infecciones de tipo viral, la evidencia que yo les voy a presentar va a derrocar este mito porque está muy bien sustentado el mecanismo por el cual y los resultados clínicos de los inmunoestimulantes en infecciones virales. Otra cuestión que me gustaría resaltar para ustedes es que en los estudios recientes donde se evalúa el sistema inmune de nuestros pacientes, se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades respiratorias recurrentes en un 57% tienen un problema en su respuesta inmune, principalmente con la IgG y un 17%, sí, un 17% tienen adicionalmente un defecto en su respuesta con IgA. Esto significa que 6 de cada 10 pacientes que acuden con nosotros por estar teniendo infecciones recurrentes podrían tener un defecto menor, pero un defecto en su sistema inmune. Y también es importante saber si el uso de los inmunoestimulantes puede beneficiar a este grupo de pacientes. Esto no los convierte en inmunosuprimidos, pero los convierte con pacientes en una respuesta inmune incompleta o parcialmente defectuosa. El impacto de los virus no solo en infecciones respiratorias, sino en enfermedades alérgicas como el asma. En Europa se hizo una revisión de este problema y se encontró que prácticamente es un paralelo de lo que sucede con las infecciones agudas. También aquí los virus ocupan
la mayor parte de la incidencia que desencadena posteriormente una crisis tipo asmática. Es decir, detrás de la mayoría de las crisis asmáticas de los pacientes hay de fondo una etiología viral. Y esto no se sabía anteriormente porque no contábamos con los métodos actuales de diagnóstico de biología molecular que miden el PCR y que miden las proteínas de replicación viral. Actualmente esto es mucho más sencillo de corroborar científicamente, y lo que se dice es que también en adultos, de 2/3 partes a 3/4 partes de las crisis asmáticas, hay en el fondo una infección de tipo viral. Y esto se debe a que los pacientes asmáticos tienen defectos en su respuesta del interferón, que es la mejor forma celular para defenderse de la replicación de un virus. Y también los asmáticos, como consecuencia de este defecto inmune, son más susceptibles a posteriormente desarrollar infecciones de tipo bacteriana, especialmente el neumococo. En esta serie, que es un metaanálisis de la revisión de los datos de los estudios clínicos, donde se evalúa la presencia de un virus en los pacientes con asma, les presento estos datos. Nosotros podemos encontrar con las técnicas modernas de detección molecular hasta un 85% de incidencia de infecciones virales detrás de los asmáticos y con un mínimo de un 44%. Pero cuando ya nos enfocamos a buscar específicamente el rinovirus, que junto con el virus incisional respiratorio se han implicado en la fisiopatología de las infecciones tempranas virales para desarrollar posteriormente asma, nosotros vemos que el rinovirus puede estar presente en estas mismas series, tan alto como el 83 y tan bajo como el 11. Pero lo más interesante de esta serie es que toma en cuenta todas las edades. Hay niños, adolescentes, adultos y todavía mejor, hay pacientes de la comunidad en urgencias y hospitalizados. Y esto nos presenta un panorama muy cercano a lo que pudiera ser nuestra realidad. Ahora, nosotros tenemos para defendernos, como les decía, un sistema inmune que es bastante bueno, pero que no es perfecto, pero que tiene un diseño que nos permite adecuarnos muy bien a este tipo de infecciones y que además previenen la mayoría de estas. Y básicamente está dividido en 3 niveles. La primera línea es una defensa de tipo mecánico, donde aquí nosotros contenemos más del 90% de los agresores, incluyendo microorganismos, incluyendo agentes nocivos, incluyendo contaminantes, incluyendo alergenos. Más del 90% se van a detener aquí y nuestras defensas mecánicas son altamente eficientes. Posteriormente, si algo llegara a pasar de las barreras mecánicas, echamos a andar nuestro sistema inmune innato, que ya involucra células activas que van a tratar de fagocitar lo que logró vencer a estas barreras mecánicas. Y aquí intervienen los macrófagos, los polimorfonucleares y están relacionados también con factores quimiotácticos. Y aquí también más del 90% de lo que logró pasar de la primera barrera nuevamente es detenido, por lo que es muy raro y es como si fuera un embudo donde es muy difícil colarse y llegar hasta el final, lo que llega a retar a nuestro sistema inmune en la tercera barrera de defensa, que es el sistema adaptativo, que si bien se toma más tiempo en responder, es mucho más específico que los otros dos, pero ocasiona una respuesta mucho más intensa, más agresiva y que puede dañar a nuestros propios tejidos causando inflamación, porque en el tejido donde esté el invasor se va a desarrollar la batalla contra nuestro sistema inmune y puede haber una inflamación o un daño colateral que en la mayoría de los casos se restituye ad integrum, pero que esto nos permite tener una respuesta mucho más contundente, pero específica y que además genera memoria cuando algo logró llegar hasta este tercer nivel. Este es un resumen de algunas sustancias que nos ayudan en las barreras mecánicas, simplemente para que hagamos un recordatorio. Y este es un resumen que hicieron los europeos en una revisión donde se juntaron expertos de diferentes áreas para que nosotros tuviéramos una noción más completa de cómo funciona integralmente todas las defensas en los 3 niveles de nuestro sistema respiratorio. Como vemos, tenemos muchísimo para defendernos
Y lo importante es tener, mientras más capaz cada uno de estos niveles, mucho mejor va a estar preparado el paciente. Ahora, nuestro sistema inmune tampoco es perfecto porque solo puede contener o atacar sustancias contaminantes o microorganismos invasores que midan desde 10 a la -3, que sería el ejemplo de un virus, a 10 a la 3, que sería, por ejemplo, los helmintos que vemos aquí. Estos son bacterias y estos serían hongos. Ahora, ¿de qué manera nuestro sistema se defiende contra bacterias y contra virus? De la siguiente manera. Se maneja por niveles, pero cuando ya llegamos al tercer nivel, el tercer nivel funciona por la vía de los antígenos y la memoria. Y además se le conoce como la respuesta inmune adaptativa, donde las células que vemos aquí con el color de letra verde son las células que son las más importantes, que son las células presentadoras de antígeno para iniciar este ciclo. Una vez que estas células presentadoras de antígeno entran en contacto con el antígeno del invasor, son capaces de montar una respuesta inmune para atacar esas características antigénicas del invasor. Y además se van a ir hacia el nódulo linfático, donde van a tomar contacto con el resto del sistema inmune, y esto va a generar una célula de ataque y también una célula de memoria. Los linfocitos T, por ejemplo, responderán directamente al antígeno con una guerra citotóxica, y posteriormente los linfocitos B, que también serán activados por el mismo antígeno, una vez que la célula dendrítica, que es la que capta por primera vez el antígeno, lo presenta al sistema inmune, una vez que lo etiquetó y lo clasificó, también los linfocitos B van a generar una respuesta específica con inmunoglobulinas, tanto a nivel sérico como a nivel de las mucosas, como es el ejemplo de la IgA específica, que nos ayuda también de naturaleza preventiva. Y lo más importante de este sistema antígeno, sistema inmune, es que se genera memoria. Y esto está diseñado para que no suceda en nuestro organismo lo que ustedes ven en esta imagen, que lo que hay en la habitación es un mosquito y lo están tratando de matar con la mayor artillería posible, y entonces vamos a causar más daño que beneficio. Y la señora le está diciendo que no podrías matar al mosquito de la manera habitual como todo mundo lo hace, porque en una de esas ni le pegas y me vas a causar un mayor daño. Por eso es que nuestro sistema inmune está diseñado para que vayamos conteniendo cada vez con un mayor nivel de eficacia, pero cada nivel lleva implícito una mayor inflamación, y por eso lo ideal es contener en la primera barrera y en la segunda la mayoría de los invasores, y solo utilizar el sistema inmune adaptativo para la última instancia. Aquí vemos un ejemplo de cómo una célula normal responde ante una infección de tipo viral. Aquí estamos viendo el ejemplo de un rinovirus que está buscando un receptor en la superficie de nuestras células respiratorias. Una vez que el rinovirus se une al receptor, introduce su material genético con el objetivo de que nuestros ribosomas hagan copias del DNA o el RNA, en este caso del virus, para que se inunde la célula de copias y copias del virus hasta que revienta y salen nuevas partículas virales a continuar la invasión hacia nuestro resto de células respiratorias. Pero cuando nosotros tenemos un sistema inmune competente que se conoce como TH1 ante la respuesta de infecciones, lo que va a suceder es lo siguiente. En el núcleo hay una identificación de que tenemos una invasión por un agente nocivo extraño, y este mismo sistema es el que funciona también cuando hay un DNA alienígeno en la célula, que pudiera ser el caso de un cáncer, una célula mutada, una anaplasia celular. Es el mismo mecanismo que se va a echar a andar. Y lo primero que va a responder el núcleo es produciendo interferón. El interferón tiene una función intracelular y otra a nivel extracelular. Primero vamos a revisar la extracelular. La extracelular va a consistir en salir de la célula para alertar al sistema inmune que estamos siendo invadidos o que hay un DNA mutado en una línea celular anaplásica. Y eso pone en alerta al sistema inmune y a las células natural killer. Por otro lado, se avisa a las células del epitelio vecinas para que se preparen ante una posible invasión.
entonces ya ni siquiera va a poder entrar el virus a las células vecinas de nuestro epitelio respiratorio porque el interferón ya les avisó, las puso en alerta. Ahora, a nivel intracelular van a suceder fenómenos muy interesantes. Lo primero es que el interferón va a activar la RNA-ASA que va a destruir al virus, pero va a destruir el ácido nucleico del virus y va a impedir que a nivel de los ribosomas se sigan haciendo copias. Es decir, se va a bloquear la reproducción del virus a nivel celular. Y adicionalmente, lo que va a hacer el interferón es que va a hacer un coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta para que estos dos en conjunto, que es el mismo mecanismo que, repito, se echa a andar también en el cáncer, se produzca la proteína P53, que el objetivo final es producir apoptosis en la célula. Es decir, esta célula ya está invadida o ya tiene un DNA mutado, ya no se va a permitir que esta línea celular se siga reproduciendo, sino que por el contrario caiga en apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces el siguiente paso, la proteína P53 nos va a llevar a apoptosis y la vía es porque se activa el sistema de las caspasas. Entonces de esta manera se aborta la replicación viral, hay una mínima inflamación, ya que el factor de necrosis tumoral kappa beta libera una mínima cantidad de citocinas inflamatorias porque la mayor parte hace un coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta. Ahora prepárense porque lo que viene es la respuesta de una persona con asma y es totalmente diferente. Como vemos, la clave aquí es porque no se produce interferón a nivel celular. Nuevamente, el virus localizó el receptor a nivel de la membrana, se introdujo y busca replicarse a nivel de nuestros ribosomas. Pero aquí el interferón va a ser incapaz, primero, de avisar al sistema inmune y a las células vecinas a nivel extracelular, y a nivel intracelular no va a poder bloquear la reproducción del ácido nucleico del virus por nuestros ribosomas. Otra cosa que no va a suceder es que no va a poder hacer un coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta para producir la proteína P53 y que la célula caiga en apoptosis. Sin embargo, el factor de necrosis tumoral kappa beta que sí se produce, como no hace el coagonismo con el interferón, todo el factor de necrosis tumoral kappa beta se va a destinar a producir citocinas inflamatorias y esto va a ocasionar una gran inflamación en el tejido, pero no va a poder impedir que haya réplicas en millones por cada célula de copias virales que van a poder invadir a células que tampoco están alertadas y esto va a proliferar la infección y es parte de la explicación de por qué una infección viral en un asmático es capaz de empeorar su cuadro clínico o desencadenar una crisis. En resumen de lo que acabamos de hablar está en esta diapositiva. Cuando nosotros tenemos un virus, la respuesta normal esperada tipo TH1 sería que se produjera interferón a nivel intracelular, lo cual nos llevaría a una gran protección antiviral, pero con una mínima inflamación. Si por el contrario respondemos con un perfil TH2, que es el característico de los asmáticos y de los alérgicos, entonces va a disminuir la producción de interferón y va a haber un incremento de citocinas inflamatorias, lo cual nos lleva al escenario contrario, que es una mínima defensa antiviral, pero con un alto grado de inflamación. Buscando información sobre si existe en la realidad información científica sustentada que el uso de un inmunoestimulante pueda cambiar este balance TH1-TH2, porque tampoco es que una persona solo responda como TH1 o como TH2, pero puede predominar en un 80-20 alguna de las dos. En el caso de una persona asmática predominará en un 80% su respuesta TH2, pero sí es capaz de responder con un perfil TH1, pero lo ideal es modificar ese balance para llevarlo a una respuesta inmune mucho más equilibrada. Y esto es en lo que se enfocó esta investigación, que como ustedes pueden ver, fue publicada en una revista internacional de biotecnología en el año 2007 y lo que se hizo fue analizar la eficacia de OM85 en infecciones de vías respiratorias, ya sea de origen bacteriano o viral. Y lo que se vio es que es capaz de activar la respuesta inmune innata
que, como veíamos, mientras más temprano en las barreras de defensa se actúe, es mucho mejor. Pero además de esto, activa la respuesta inmune adaptativa y dice aquí, especialmente es capaz de balancear la relación TH1-TH2 hacia un mejor perfil TH1. Y eso se debe a que a nivel celular aumentan los niveles de interferón, que ya vimos lo importante que es, y el coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta y disminuir las citocinas de tipo inflamatorio. En un estudio más reciente hecho en Italia por la doctora Carmen Parola, que fue publicado a finales del 2013, la doctora Carmen Parola se dedica a la biología molecular y ella puso células dendríticas humanas en contacto con bronchovaxón para ver cuál era el efecto. Y el efecto fue medido en biología molecular a nivel de estas células. Y lo que ella encontró es lo mismo que nos demostró el estudio anterior, que el poner OM85 en contacto con las células dendríticas, estas células dendríticas procesan los antígenos para liberar interferón, que es la citocina más importante que nos ayuda en la defensa contra las infecciones virales, y también factor de necrosis tumoral kappa beta, por lo que la doctora concluye que OM85 puede ayudar a establecer un estado basal antiviral. Otro estudio hecho en Francia con niños de guarderías saludables se hizo de la siguiente manera. Se autorizó que a los pacientes, a un grupo se le diera placebo, recordemos que eran niños sanos que no estaban enfermos, y a otros se les diera a manera preventiva OM85. Y el resultado es el siguiente. Hicieron detección de incidencia de portadores de virus. Y lo que vemos aquí es que para el virus incisional respiratorio salieron positivos el doble, 10 contra 5, del grupo de bronchovaxón contra el placebo. Y para la influenza tipo A también fue mucho mayor en el grupo placebo y mucho menor en el grupo de bronchovaxón. La diferencia es 4-1 y estos datos ambos son estadísticamente significativos. Esto significa que el efecto es prevenir y disminuir la incidencia de infecciones virales en niños de guarderías. Más adelante se hizo un estudio que lo que buscó fue ver qué pasaba en los pacientes que tenían la vacuna de la influenza y conjuntamente se les daba el inmunoestimulante bronchovaxón. Este es otro de los mitos que existen, porque existe duda si se puede utilizar o no este inmunoestimulante en pacientes que van a recibir o han recibido alguna vacuna. Y el efecto que se encontró es que el uso de este inmunoestimulante es un coadyuvante que mejora la respuesta a esta vacuna, en este caso de la influenza, y a cualquier otra, ya que hace más eficiente el mecanismo de la respuesta a los antígenos y produce un mejor nivel de protección. Otra cosa que se encontró a nivel celular y que es todavía más sorprendente, como veíamos, el efecto a nivel del interferón, factor de necrosis tumoral kappa beta y proteína P53 es exactamente el mismo mecanismo que se echa a andar cuando nos queremos proteger del cáncer. Y aquí lo que se midieron fue el oncostatin, que es una sustancia anticancerígena que se produce a nivel celular, y el factor inhibidor de la leucemia tipo alfa. Esto significa que a nivel celular se aumentan las defensas también contra el cáncer y no solamente contra las infecciones. Estos datos nos ayudan a conocer un poco más el mecanismo a nivel molecular que puede estar implicado en la estimulación de nuestro sistema inmune por este inmunoestimulante en particular. Posteriormente se hizo un estudio que, me disculpo por presentar estudios en ratas, a mí no me gusta presentar estudios en ratas, pero como van a ver, este es imposible que se haga en humanos por factores de bioética, ya que se infectó a las ratas intencionadamente con el virus H1N1 de la influenza del 2009, que fue el que pegó en México, pero a un grupo de ratas se les dio el OM85 y a otras se les dio placebo, y los resultados son los siguientes. Este era un estudio de mortalidad. Ya no se les daba tratamiento contra la influenza, sino que se les dejaba que se defendieran con su propio sistema inmune.
Las ratas que fueron tratadas con OM85 sobrevivió el 100%. Sin embargo, del grupo placebo solamente sobrevivió el 70%. Y este estudio se puso todavía más retador, ya que a las que sobrevivieron se les infectó también intencionadamente, como suele suceder después de una infección viral, sigue una infección bacteriana. Y en este caso lo que se utilizó fue ni más ni menos que la Salmonella typhi. Y el resultado es el siguiente. Nuevamente, el 100% de las que habían recibido bronchovaxón volvieron a sobrevivir, es decir, 2 veces sobrevivió al 100%. Primero a una infección viral del virus H1N1 y después a una complicación bacteriana por Salmonella typhi. Recordemos que habían sobrevivido el 70% de las del grupo placebo, pero como vemos aquí, al segundo o tercer día se empezaron a morir. Y aquí solo sobrevivió el 58%, es decir, nuevamente, a pesar de que habían sobrevivido, necesitaron un impulso en su sistema inmune para poder sobrevivir y sin bronchovaxón no lo lograron. Esto nos dice indiscutiblemente que algo debe de hacer a nivel celular y con nuestro sistema inmune, este inmunoestimulante OM85, para producir 2 veces este mismo resultado contra el placebo. Y demuestra de manera contundente que el efecto sobre mejorar la respuesta inmune es indiscutible. Este mismo autor del estudio previo se quedó con la inquietud de investigar más a fondo qué es lo que pasaba, porque claro que era muy contundente la respuesta, y varios años después hizo este estudio que les presento a continuación. Lo que hizo fue analizar qué es lo que pasaba en nuestro sistema inmune. Y este autor, que es Wessler, trabaja en una universidad en Alemania y en el año 2013 publicó estos resultados de ese mismo estudio de tratados con bronchovaxón versus placebo. Y lo que demostró es que la IgA específica para bacterias a nivel de las mucosas era mucho más alto. Esta es la barra del OM85 y esta es la del placebo. Es decir, la IgA inmunoespecífica contra bacterias va a ser mucho más alta a nivel de la mucosa en los pacientes que son tratados con el inmunoestimulante versus placebo. Esto a nivel de las placas de Peyer, donde se están produciendo los anticuerpos, y esto es a nivel de los ganglios mesentéricos, porque recordemos que se da por vía oral el inmunoestimulante. Después lo midió en suero y sucede exactamente lo mismo. El nivel de anticuerpos del grupo control que recibió placebo es mucho más bajo que el nivel de anticuerpos a nivel sérico de los que fueron tratados con OM85. O sea, esos resultados que vimos de sobrevivencia se debe a esto y se debe a esto, pero también a esto también que puede ser todavía más importante. El aumento del interferón fue mucho más significativo y quienes pertenecieron al grupo del tratamiento con OM85 versus el control que era con placebo. Y las citocinas inflamatorias, aquí fue al revés, fue mucho más alta la inflamación en el grupo control que en el grupo de OM85. Es decir, varios años después, el mismo investigador que trabaja en un laboratorio también de biología molecular en Alemania nos da los mismos datos consistentes de qué es lo que sucede a nivel molecular utilizando este inmunoestimulante. Y la siguiente pregunta debe de ser, entonces, si esto hace este inmunoestimulante y estos son todos los inmunoestimulantes que hay en México, nos podríamos preguntar genuinamente si todos funcionan igual y si todos dan los mismos resultados y si todos funcionan de la misma manera. La respuesta contundente es no. Y no por las siguientes razones. En primer lugar, por la manera como están constituidos. Esta es la lista de las cepas y especies de bacterias que contiene bronchovaxón. Y es única. Y también lo único es que solo se producen en 2 lugares del mundo estos cultivos de bacterias. Y uno es en un instituto en Londres y otro es el Instituto Pasteur en París, donde se garantiza que la cepa y la especie que se dice que contiene están altamente certificadas y que además crecen por separado y solo en cultivos de origen vegetal. Esto es importante porque si crecen en cultivos de otro origen, aumenta el riesgo de que contengan priones y
agentes infectantes, por ejemplo el de la encefalitis bovina o el de la encefalitis espongiforme. Y esto contiene no solo un certificado de que es la especie y cepa que se dice, sino que además están libres de estos contaminantes que son potencialmente letales. Y posteriormente las bacterias son procesadas para extraer las partículas antigénicas, y la manera como se obtiene también es importante, ya que son sometidas a un proceso de lisis química, porque hay otros inmunoestimulantes que pertenecen al grupo de lisis mecánica, y una lisis química hace más puro el proceso y obtiene siempre la misma secuencia de aminoácidos que son los constituyentes principales de las partículas antigénicas. Es decir, una lisis mecánica es más variable en lo que nosotros podríamos encontrar, a diferencia de una lisis química que es más pura y más confiable las secuencias de aminoácidos que podemos obtener. El hecho de que sea una lisis alcalina también se vuelve importante, ya que los inmunoestimulantes, cuando se van a dar por vía oral, pueden sufrir una digestión, y como son secuencias de aminoácidos péptidos, nuestras enzimas digestivas, que son proteasas, son capaces de destruir estas cadenas y que se pierda lo que se buscaba, que era una partícula antigénica, y si se digieren van a ser nutrientes en lugar de antígenos. El hecho de que sea una lisis alcalina hace que los aminoácidos que nuestro organismo puede sintetizar o digerir tienen una conformación bioquímica L-alfa. L es que la luz se desvía a la izquierda. Esta lisis alcalina cambia de L a D los aminoácidos y permite que sean resistentes a la digestión. Este proceso, que es único de Bronchovaxón, permite que los aminoácidos constituyentes de las partículas antigénicas no estén en conformación L para que sean digeridos, sino que la lisis alcalina los cambia a D y sigue siendo el mismo aminoácido, pero esto ya lo vuelve resistente a las enzimas digestivas y garantiza que llegue íntegro al sitio donde está la célula dendrítica y se inicia el proceso de la inmunidad adaptativa. Otra cuestión que es importante es que cuando nosotros sometemos a una lisis mecánica los lisados bacterianos, van a venir incluidos lipopolisacáridos que son toxinas. Las bacterias, así como contienen antígenos, también contienen endo y exotoxinas. Y el proceso de Bronchovaxón, que también es único, las purifica, es decir, viene libre de productos tóxicos. Y por último, es importante también mencionar que nuestro organismo solo puede absorber partículas antigénicas que pesen menos de 500,000 daltons. Con este proceso se garantiza que la mayoría de las partículas antigénicas van a llegar como máximo a 100,000 daltons. Cuando nosotros tenemos un producto que es producto de una lisis mecánica, como es el caso de Ismigen, bueno, la mayoría de las partículas van a pesar más de 500,000 daltons y por lo tanto no se van a poder absorber, y como tampoco tienen la lisis por alcalinidad, sino mecánica, sus aminoácidos no van a estar D, sino van a seguir siendo L, y también van a ser susceptibles a la digestión. Es por esa razón que hay que darlos por vía sublingual, pero como tienen un tamaño mayor de 500,000 daltons, también va a ser complicado que se puedan absorber, y todo lo que pase de la lengua pues va a ser digerido. Y estas diferencias se vuelven también importantes. Otro producto que es también un lisado bacteriano es Pulmonarom, y en el caso de Pulmonarom lo que sucede es que no sigue ese proceso de lisis alcalina ni la detoxificación, y además viene en una solución en lugar de un liofilizado, lo cual hace que más rápido se degraden. Y esas son las diferencias que existen entre los lisados bacterianos. Y aquí las vemos resumidas, que es el cambio de conformación y el tamaño de las partículas, además de que están detoxificadas. Otro inmunoestimulante que es de origen sintético, es una sustancia química, no está compuesta por antígenos, es pidotimod quesadimod, y en este caso es una sustancia sintética que estimula a los linfocitos T para que se vuelvan citotóxicos y liberen su carga química, pero esto no va a ser contra un antígeno en particular ni contra algún tejido en particular, sino que se va a iniciar
una liberación de sustancias citotóxicas en todo el organismo por la activación de los linfocitos T. Y esta es la manera como activa este compuesto químico al sistema inmune, a diferencia de activarlo versus una respuesta antígeno específica y además tejido específica y que genere memoria. Esto no va a suceder con este compuesto. Ahora, buscando otras diferencias, nos podemos topar con los eventos adversos. Y los eventos adversos que pueden estar ligados a una guerra citotóxica en el organismo es, por ejemplo, ataxia y sedación. Esto implica que la guerra citotóxica rebasa la barrera hematoencefálica y está inflamando nuestro sistema nervioso central. Otros que pueden estar ligados, como ven ustedes ahí, es disnea y cianosis. Eso significa que el ataque químico de los linfocitos T está afectando la barrera de difusión de gases a nivel de la membrana alveolo capilar y también la está inflamando. Y por último, se ha descrito una serie de incremento hasta de 4 veces de enfermedades autoinmunes y ya se empiezan a reportar algunos casos de, por ejemplo, púrpura de Henoch secundaria al uso de este inmunoestimulante sintético. Ahora, cuando ya nosotros decidimos utilizar el inmunoestimulante por vía oral, lo que va a suceder es que los nutrientes, como dijimos, se van a absorber, pero solo los antígenos que permanezcan íntegros van a ser absorbidos por unas células intestinales que se especializan en absorber patrones antigénicos y patrones moleculares relacionados con antígenos que se conocen como PAMPs hacia las placas de Peyer. Las células M de nuestro epitelio intestinal se especializan en esto y van a absorber las partículas antigénicas para presentarlos al sistema inmune, a las células dendríticas, para que los capten, los procesen y los clasifiquen y los presenten en su superficie para activar a los linfocitos. Esos linfocitos activados van a ir a los ganglios mesentéricos y van a proceder su circulación a través del sistema linfático, que se puede conectar con la circulación general a través del conducto torácico cerca de la vena cava, o seguir en el sistema linfático hacia otros ganglios, por ejemplo, en este caso los ganglios mediastínicos y hacia la placa bronquial, de tal manera que lo que suceda a nivel de las placas intestinales se va a conocer perfectamente también a otros niveles, no solo los bronquios, sino, por ejemplo, puede ser el hígado, puede ser las vías urinarias, puede ser el sistema de Waldeyer, puede ser el oído medio, puede ser el sistema nervioso central, etcétera. Se conoce en todo el organismo. Esta es la famosa célula dendrítica que una vez que las células M absorbieron los antígenos íntegros, procesan, clasifican y etiquetan el antígeno y después lo presentan en su superficie para activar a los linfocitos y que estos inicien la respuesta antígeno específica, pero también tejido específica. ¿Por qué? Porque una vez que la célula dendrítica presenta el antígeno, que aquí lo vemos, el linfocito T lo reconoce y este otro antígeno corresponde al HLA, que es el tejido de histocompatibilidad humana que le avisa al linfocito en qué tejido está el problema para que se vuelva una respuesta antígeno y tejido específica. Y esto pone a nuestro sistema inmune en estado de defensa con respuesta específica a un antígeno, y no como sucede con el caso de los sintéticos que ponen en estado de autoinmunidad a nuestro organismo porque atacan sin tener esa especificidad. Y esa es la diferencia entre poner al sistema inmune en estado de defensa, que solo responde ante el estímulo específico, o ponerlo en estado de autoinmunidad de ataque constante. El otro estado es el que nadie quiere, que es el de inmunodeficiencia. Y son los tres en los que puede estar nuestro sistema inmune. De tal manera que se está poniendo en estado de defensa por la siguiente razón. A nivel de las células M se va a absorber el antígeno, se va a presentar en las placas de Peyer para que las células dendríticas activen a los linfocitos T, a los linfocitos B. Los linfocitos T van a producir sus citotoxinas específicas contra el antígeno y se van a activar las células natural killer. Por otro lado, los linfocitos B van a ser capaces de producir inmunoglobulinas específicas contra ese antígeno, pero ambos fenómenos van a generar también memoria. Ahora, todo esto que es fisiopatología y que es biología molecular, ¿en verdad
hay evidencia científica sustentada de que en la clínica tiene efectos positivos en los pacientes, encontré en el área de pediatría 5 estudios que tienen la metodología doble ciega o placebo controlada aleatorizada. Y lo interesante es que de esos 5, 2 están hechos en México. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Nos dicen que nosotros podemos esperar una disminución estadísticamente significativa en el riesgo de producir infecciones recurrentes. Ahora, esta es la tabla de los estudios en adultos, en donde vemos que hay estudios para bronquitis crónica, EPOC, y quisiera resaltar este estudio, que es la primera vez que se utiliza un inmunoestimulante por 4 años en pacientes inmunosuprimidos por HIV, que como sabemos son pacientes que no solamente son altamente susceptibles a las infecciones, sino que se hospitalizan y reciben muchos ciclos de antibióticos, tanto terapéuticos como preventivos. Y el uso de este inmunoestimulante, que por primera vez se prueba en pacientes con esta enfermedad, demostró que se disminuyen importantemente los ciclos de antibióticos, el número de infecciones y las complicaciones y la hospitalización. De tal manera que es el primer estudio de esta categoría y se los quise presentar a ustedes. Posteriormente, hay algunos otros estudios que fueron hechos en pacientes con dermatitis atópica. Por los mecanismos que ya describimos, cuando se utiliza este inmunoestimulante en pacientes que sufren una dermatitis atópica, se puede disminuir en el primer ciclo en un 57% y en el otro un 73%. Esta es la última gráfica que yo les presento con relación a los datos en estudios clínicos y tiene que ver con las recurrencias de crisis de sibilancias. Lo que se hizo fue tomar 2 grupos, un grupo placebo y un grupo con el inmunoestimulante en pacientes que no tenían un adecuado control de sus crisis de sibilancias a pesar de un tratamiento correctamente establecido. Y los resultados son los siguientes. Como ustedes saben, el tratamiento se da 10 días de un mes, 10 días del siguiente mes y 10 días del tercer mes. Por eso es que el corte empieza a los 3 meses. Y desde los 3 meses ya existía una diferencia que es más del 30%. Esta es la incidencia de crisis de sibilancias y este es el tiempo. Este es el grupo con el inmunoestimulante y como vemos presentaban menor incidencia de crisis de sibilancias. Este efecto no solo se mantuvo, sino que comparado con el otro grupo se incrementó la diferencia hasta un 37.9 a lo largo de un año. Esto viene a confirmar nuevamente que en pacientes con un trasfondo alérgico y con crisis de sibilancias, el agregar a su tratamiento este inmunoestimulante puede dar un beneficio adicional de disminuir estas crisis por los mecanismos que ya describimos anteriormente. Finalmente, para concluir, tengo 2 diapositivas y no las podía tomar de un estudio mejor que el más reciente que existe y el que está a nivel de la biología molecular de la doctora Carmen Parola, hecho en Italia. Y ella concluye que el OM85 induce activación de células dendríticas humanas y que puede contribuir a la generación de un estado de prealerta para una protección temprana contra infecciones y que además los mecanismos moleculares por lo que esto sucede es porque OM85 induce la activación de interferón, factor de necrosis tumoral capa beta y algo que está de supermoda, que son las proteínquinasas activadoras de mitosis en células dendríticas humanas y que además activa ciertos factores quimiotácticos, entre otros el factor activador de colonias de linfocitos B, lo cual hace que los linfocitos B produzcan niveles de protección en cuanto a inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A. Y adicionalmente que puede producir nuevas perspectivas para que no solo en infecciones, sino que estos mecanismos moleculares de la respuesta inmune hacen que se consideren otros escenarios clínicos, como es el caso de las alergias, para beneficiar cada vez a más pacientes. Bueno, con eso termino y les agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias al doctor Francisco, que nos ha expuesto de una manera excelente el tema de mitos y realidades en inmunoestimulantes.
Como intensivista pediatra les comento que la evolución del sistema inmune tiene muchas características y sobre todo que tiene que ser como una fase preventiva. Yo en la consulta particular, por decirlo de alguna forma, tratamos a los pacientes de esta manera y la secuencia de acción de nuestro sistema inmune tiene que ser estratégica, tiene que manejar la etiquetación, la clasificación para detener cualquier tipo de proceso inflamatorio. Tenemos que mejorar las características de nuestros interferones, reforzar los niveles de todas nuestras células dendríticas, como lo que había comentado el doctor, hacer que nuestras células natural killer tengan un nivel de perforinas más intensas y modular los niveles beneficiosos del TNF kappa beta, así como balancear la TH1, TH2 con tendencia a la TH1. Todo esto en relación a una mejora en el paciente para que no tenga secuencias de enfermedades y complicaciones que habitualmente nosotros vemos en terapia intensiva. Si existe alguna pregunta, por favor, hacia el doctor Francisco. Gracias. Doctor Francisco González, los antibióticos en forma preventiva. En mi tiempo decíamos que un antibiótico se daba cuando era necesario, que realmente no existía antibiótico-terapia preventiva. ¿Es real? Bueno, primero que nada, pensando bien, muchos médicos saben que después de una infección viral, cuando pasan varios días y, por ejemplo, el color de la secreción mucosa cambia de blanco o transparente hacia verde, es muy probable que exista ya una complicación bacteriana, y eso en el escenario clínico, cuando no teníamos todos los elementos de diagnóstico y tan rápidos como lo es ahora, pues hacían que para evitar complicaciones se iniciaran antibióticos de tipo profiláctico que tenían un bajo índice de resistencia. Actualmente el escenario es muy distinto, ya que sabemos que podemos combatir las infecciones virales antes de que lleguen a complicarse con infecciones bacterianas. Y contamos con varios antivirales que pueden ser utilizados y que además hoy en día contamos con esta terapia inmunomoduladora que también puede ayudar a que los casos donde ya se presentó la infección, la duración de los síntomas y la curación y las complicaciones sean menores. Entonces, es mucho mejor pensar por el lado de la inmunoestimulación y de la terapia preventiva con vacunas y el de utilizar antivirales tempranamente para evitar complicaciones, que el utilizar desde un principio, conociendo hoy que tenemos más elementos de diagnóstico para saber de manera más específica si es una complicación bacteriana, qué bacteria es y qué sensibilidad tiene para dar una terapia mucho mejor orientada, pero sí sigue prevaleciendo en nuestro medio ese concepto de que después de una infección viral viene una bacteriana, y pensando bien, la mayoría de los antibióticos podrían utilizarse, pero no al principio, sino cuando la evolución clínica ya nos orienta hacia ello. Ahora, los pacientes inmunosuprimidos, como vimos en el caso de los pacientes con HIV, se disminuyó de 176 cursos de antibióticos utilizando el inmunoestimulante a menos de 25 al año en suma de los pacientes. Entonces esto se vuelve en un porcentaje casi del 80% la disminución de los cursos de antibióticos en estos pacientes. Entonces, nuevamente, aún en pacientes inmunosuprimidos, el utilizar terapias inmunomoduladoras puede ayudar. La primera diapositiva que yo les presentaba de la doctora Gutiérrez Tarango demostraba que un 50% menos en los pacientes en consumo de antibióticos en un año. Todo esto, nos llega a pensar que el criterio clínico siempre va a prevalecer sobre lo demás, pero el criterio clínico bien orientado hacia la evolución del paciente, y que por otro lado hoy contamos con mucho mayores elementos para poder tomar una mejor decisión también en cuanto al tipo de antibiótico que vamos a utilizar, y que cada vez tenemos a nuestra mano más elementos para poder prevenir que el paciente llegue a esas instancias. Esa sería, yo creo, la forma actual de ver el problema,
pero coincido con usted en que era una forma de pensar que se sigue viendo en la actualidad, pero hay que matizarla y tomar en cuenta los elementos que hoy tenemos para hacerla más fina. Doctor, una pregunta. La evidencia clínica y de laboratorio que podemos tomar como referencia para hacer el manejo indicativo de nuestro paciente en edad pediátrica en relación a exámenes de biomarcadores, podemos decir velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, procalcitonina, y en relación a la cuestión clínica, las características de crecimiento, la característica de respiración, de trabajo respiratorio, de diaforesis, como manifestaciones sutiles de un paciente que tiene criterios para la utilización de inmunoestimulantes. ¿Su experiencia clínica, doctor? Sí, bueno, en primer lugar, todos los pacientes menores de 6 años, como están en proceso de maduración de su sistema inmune, en el caso de que estén teniendo infecciones recurrentes, clínicamente ya los hace candidatos a recibir por lo menos una vez al año el uso de inmunoestimulantes. Después de esta edad de los 6 años, ya solamente yo lo reservaría en pacientes que, a pesar de que ya pasaron por esa etapa de maduración, siguen teniendo infecciones recurrentes. Primero me voy a ir a la clínica. El paciente alérgico o asmático, ese es un candidato absoluto y ese lo tendríamos que seguir hasta la adolescencia, dando tratamientos preventivos con inmunoestimulante una vez al año durante 3 meses. Y al llegar a la adolescencia, esperar, porque muchos de estos pacientes al llegar a la adolescencia mejoran o desaparecen los cuadros asmáticos. Y nuevamente reservaría el uso del inmunoestimulante en asmáticos adolescentes, solo los que sigan presentando cuadros clínicos alérgicos, y esos ya se lo ganaron para siempre. En cuanto a los marcadores, pacientes que tengan altos niveles de IgE, inmunoglobulina E, se ha visto en estudios de investigación con este inmunoestimulante que bajan los niveles de IgE. Como vimos entre el perfil TH1 y TH2, no analizamos a fondo, pero lo voy a decir ahora. La respuesta de inmunoglobulinas del paciente con un perfil TH1 es con IgG y con IgA. El perfil de respuesta de inmunoglobulinas del paciente con un perfil TH2 es con IgE. Entonces, al cambiar el balance de TH2 hacia TH1, ese marcador de IgE estaría bajando y es un marcador que nosotros podemos utilizar. Ahora, recientemente y a nivel de investigación se ha visto que en el centro de la fisiopatología de un paciente alérgico que no está compensado, acuérdense del número de la mala suerte o de la buena, la interleucina 13 está en el centro de la fisiopatología del paciente asmático que no se logra estabilizar con un tratamiento convencional bien llevado. Y actualmente se están investigando anticuerpos monoclonales, es el ejemplo del lebrikizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 13, pero el marcador es una proteína que se produce en el periósteo del hueso en respuesta a que está elevada la interleucina 13. No tiene nada que ver con el asma, pero en el hueso, cuando hay interleucina 13, se aumentan los niveles de periostin y existe una prueba para medir el periostin. Y estos pacientes que salen altos de periostin es porque en su fisiopatología está elevada la interleucina 13 y por lo tanto serían candidatos a este anticuerpo monoclonal. Ahora, a nivel celular ya vimos lo relevante que es aumentar los niveles de interferón en conjunto, en coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta. Y esto lo podemos interpretar desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista clínico. Siempre que un paciente ha recibido este inmunoestimulante, ya diversos estudios como el del doctor Bessler, el estudio de la doctora Carmen Parola, nos demuestran que esas células dendríticas van a aumentar los niveles de interferón, factor de necrosis tumoral kappa beta, y van a disminuir las citocinas inflamatorias. Esto lo podemos ver trasladado a la clínica con una mejor protección antiviral y, como vieron, hasta los factores del oncostatin y del factor inhibidor de la leucemia también se van a elevar.
Entonces, sin que el objetivo sea una mejor protección anticancerosa, de forma añadida o coadyuvante, se va a lograr también este aspecto. Y esto se vio que existe en estudios experimentales, se vio una mejor respuesta en tumores sólidos y en linfomas y también en leucemias en los pacientes que tenían la estimulación con el inmunoestimulante. Tenían una mejor respuesta ante este tipo de tumores. Entonces, todos esos marcadores que los podemos ver a nivel de laboratorio fácilmente, como puede ser la velocidad de sedimentación globular, la IgE, el número de eosinófilos, clínicamente con las infecciones y las crisis asmáticas, o a nivel de investigación, como acabamos de mencionar, a cualquier nivel que nosotros podamos llegar a profundizar, se ve un beneficio contra el placebo de utilizar este inmunoestimulante. Ahora, también cabe mencionar que no todos los inmunoestimulantes tienen estos estudios a este nivel de profundidad. A la mayoría les faltan muchos estudios. Y como vimos, hay muchos recientes del 2012 y 2013 enfocados principalmente a la biología molecular. No sé si quiera, doctor, que hable de algún marcador en específico que no haya yo mencionado que les interese. Bueno, en últimos tiempos se ha hablado mucho en relación a la procalcitonina como indicador de procesos inflamatorios a nivel de apéndice, a nivel de neumonías. Nosotros como intensivistas a veces le seguimos la huella junto con el dímero D2 o los niveles de TNF. Entonces, ahí en relación a esto, no sé si podemos tener como un mapa para ver si algún pacientito puede llegar a tener algún día predisposición a alguna enfermedad. Sí, previendo algún problema de complicación de neumonías, de meningitis, etcétera. Sí, todas las citocinas inflamatorias, como este caso del gen relacionado con la sustancia relacionada con el gen de la calcitonina, son marcadores de reacción aguda de inflamación. También se ha medido, disminuye, pero se ha visto que existe un factor de organoprotección que es la interleucina 6. La interleucina 6, cuando se eleva, protege a nuestros órganos de la inflamación. Entonces, no solo estos marcadores de inflamación aguda bajan, sino que el de organoprotección, que es esta interleucina 6, en varios estudios se vio que se elevan los niveles. Gracias. Doctor, su experiencia con el factor de inmunotransferencia. Casi no tengo, porque considero que todo este factor de transferencia que se llama en singular, en realidad no se ha identificado exactamente cuál es, porque se hacen dializados o concentrados de leucocitos. Ojalá todos fueran humanos, y cada humano tiene un perfil de actividad leucocitaria distinta, es decir, las citocinas que yo estoy produciendo en este momento, si tengo alguna enfermedad o no, y si tengo un patrón genético que me lleve a cierto tipo de HLA o a cierta predisposición de enfermedades autoinmunes, etcétera, va a ser diferente mi producción de citocinas de mis leucocitos a los de un paciente que sí padece una enfermedad autoinmune, y todo esto se concentra y se les pone a los pacientes. Entonces, se ha visto, primero, que no se ha identificado en forma particular qué es el factor de transferencia. Se le llama en singular, pero es una mezcla de citocinas, digamos, aleatorias, que están en ese momento activos los leucocitos produciendo, y eso se concentra y se le pone a una persona. Entonces, como algunos también son de origen bovino, claro que van a estimular al sistema inmune, porque así como va a haber sustancias inhibitorias de ciertos procesos, va a haber muchas sustancias activadoras del sistema inmune, pero es como un escopetazo. Yo estoy metiendo sustancias que van a estimular ciertos patrones de respuesta en los leucocitos y me van a inhibir otras, pero como no tengo una metodología para poder aislar qué tipo de factor de transferencia le voy a poner al paciente, se han publicado algunos buenos resultados, inclusive algunos hechos en México con pacientes que tienen comprometida la inmunidad celular.
y en algunas enfermedades autoinmunes y en algunas infecciones con gérmenes intracelulares y en pacientes que están al borde de la muerte chocados. Yo no he encontrado todavía el paciente ideal, que mi única alternativa para salvarlo sea el factor de transferencia, y si lo aplicara estaría jugando un volado inmunológico para ver qué es lo que le voy a estimular sin saber exactamente que lo que no le quería inhibir es justo lo que el factor mal llamado factor de transferencia, que debería ser mezcla de factores inmunoactivadores e inmunosupresores. Y ese mix, como es muy difícil poderlo saber, más si viene de una vaca, o si viene de un paciente que tiene cierta enfermedad, a lo mejor sí le aumento los niveles para que se proteja la enfermedad, pero tal vez de forma no intencionada le esté introduciendo algunos predisponentes a que él desarrolle después un perfil que lo lleven a esa enfermedad. Entonces, siento que le falta mucho más metodología de estudio al factor de transferencia para poder identificar qué es, porque sí se le llama factor de transferencia, pero pues no es un factor de transferencia, y además pues con tantos riesgos que existen actualmente de utilizar transfusiones y dializados, etcétera, pues yo lo reservaría para pacientes muy particulares. Mi experiencia es cero, porque después de haberlo estudiado, leído y visto los estudios a favor, no me termino de convencer en que a un paciente mío tenga yo una verdadera justificación científica de qué le voy a hacer y por qué se lo voy a introducir. Y no he estado en ese caso extremo, que mi única alternativa sea el factor de transferencia para salvarle la vida. Y si se la salvo, pues desconocería cómo es que se hizo, y siento que abre una caja de Pandora hacia el conocimiento más profundo de lo que es la inmunidad, pero siento que hace falta todavía ser más profundo en los estudios clínicos y en la metodología científica para que conozcamos mejor qué es el factor de transferencia y cómo poder beneficiar a los pacientes y evaluar a largo plazo los riesgos que esto implicaría. Entonces, pues ese es mi análisis, pero mi respuesta es que mi experiencia es cero. Doctor, la última pregunta. Sí. Por ejemplo, hay patologías como la fibrosis pulmonar idiopática en el adulto, como por ejemplo el lupus eritematoso, como enfermedades que a veces como pediatras no vemos, pero que sí estamos manejando porque a veces los papás o los abuelitos tienen este tipo de patologías. ¿Cómo se ve usted cuando maneja estos inmunoestimulantes y puede modular la cantidad de interleucina 2 como una protección anticancerógena, o en relación al P53 como el guardián de los tumores? ¿Cómo se ve en el futuro, por ejemplo, cuando se los manejamos a los niños y pensamos, se lo estoy dando porque le voy a prevenir a lo mejor en alguna etapa de su vida alguna patología? ¿Se ha visto en esa situación? Hasta el momento no, pero pensando a nivel molecular, todo lo que aumente los niveles de interferón, haga coagonismo con el factor de necrosis tumoral kappa beta y disminuya las citocinas inflamatorias y aumente las órganoprotectoras, suena atractivo desde el punto de vista de biología molecular para hacer un perfil celular que esté más resistente hacia las anaplasias y hacia la degeneración de algunos órganos por enfermedades inflamatorias. Pero esto yo creo que sí harían falta más estudios, pero desde el punto de vista de biología molecular hace sentido hacerlo. Doctor, en el caso de adultos, por ejemplo, hay muchas enfermedades crónicas inflamatorias a nivel intestinal. ¿Cómo repercute esto en absorción, en todo este mecanismo? Sí, bueno, estas enfermedades inflamatorias a nivel intestinal como Cruz y Crohn, eso supongo que va por ahí, afectan sobre todo la digestión y absorción de nutrientes y pueden ocasionar úlceras en el epitelio gastrointestinal e inflamación de toda la pared
del intestino y favorecer el uso de enfermedades granulomatosas o inclusive perforaciones intestinales. Desde este punto de vista, las células M, que solo están localizadas en la placa de Peyer, podrían seguir manteniendo su capacidad de absorber en mayor o en menor grado estos antígenos para cambiar de una respuesta inflamatoria a una respuesta más balanceada. Y si esos pacientes, su respuesta es inflamar el intestino y producir mayor riesgo de evolución crónica, el hecho de disminuir el grado de inflamación y de balancear mejor la respuesta inmune haría sentido, pero tampoco hay estudios al respecto. Los que les presenté yo son los que, revisando la literatura a nivel global, encontré que es infecciones respiratorias, pacientes con EPOC, con asma y con dermatitis atópica. Básicamente es donde encontré estudios. Pero la absorción no se ve afectada. No, porque esas células M son específicas para absorber antígenos y no dependen de enzimas digestivas que se activen o se desactiven a nivel intestinal, y la superficie ciliar de absorción en las microvellosidades que se aplanan, aquí estas células ya están planas. Entonces, sí se va a disminuir la superficie de absorción de las microvellosidades que se van a aplanar y van a perder capacidad de absorción. Y va a haber muchas enzimas que no van a poder hacer su acción digestiva, pero estas células M no están dependiendo de microvellosidades, sino que son células adyacentes a las placas de Peyer, y mientras estén presentes podrían absorber los antígenos que les lleguen. Entonces, digamos que son menos lábiles a una inflamación intestinal y a procesos que lo que alteran es la digestión. Pero digo, faltan todavía estudios al respecto, solamente lucubrando a nivel fisiopatológico de biología molecular le daría una respuesta incompleta, pero un poquito orientada a lo que va la pregunta.